programa de esta tarde lo vamos a dividir en tres partes. La primera, intentaremos ver las características de las sociedades y dónde se forman las filosofías de las sociedades, las filosofías de vida de cada una de ellas. Después, en la segunda parte, vamos a adentrarnos directamente en cuestiones de conceptos sobre música que provienen de preguntas que he podido extraer de otros programas ya hechos con anterioridad. Así que lo que planteé es directamente agarrar las preguntas que me hacen o que me han hecho en su momento y tratarlas hoy con vosotros. Al final, la última parte va a ser ya más rápida para saber cuál es realmente la característica de vida del cristiano, ¿no es cierto? Que nos va a aportar verdaderamente bases sólidas para poder elegir lo que tenemos que elegir, porque es una cuestión de elección. Así que hay una cosa que yo quería compartir con vosotros, porque me apoyo siempre, y lo hago mucho al trabajar con mis alumnos y enseñando, siempre para resolver los problemas que los chicos iban encontrando frente a tener que estar solucionando problemas de cómo tocar el instrumento. Siempre yo les decía, hay que ir atrás a buscar la razón de por qué tú mueves el dedo de una manera o por qué tú tienes el brazo donde lo tienes. Hay que ir siempre hacia atrás a buscar la raíz para saber cuál es la solución. Y entonces, sobre esta base, claro, cuando uno piensa en el tema de música o en cualquier tema que tenga que ver con la vida del cristiano, nosotros sabemos que la raíz del problema empezó antes de la creación de este mundo. Así que eso es fácil verlo, yo me puedo apoyar en ello y está bien, pero a partir de allí, tenemos que ver que hay un semillero de conflictos que tenemos que descubrir cuáles son para que no nos saltemos ningún eslabón de la cadena y podamos encontrar quizás las razones de por qué nos encontramos con los problemas que nos encontramos hoy en día con el tema, no solamente, insisto, no solamente en el tema de música, hay muchas cosas más, ¿no es cierto?, que como cristianos nos encontramos y que nos vamos a encontrar aún más todavía. Por eso, hace un tiempo que también me interesó saber cómo se formaban las características básicas de una sociedad. Saben que, como les contaba, hablando con personas y haciendo estudios de Biblia y tratando sobre este tema de cómo se fueron transformando las sociedades, una vez entré en esta página, en esta revista de internet, que es una revista de filosofía, y hablaba sobre la tríada de Hegel. ¿Y qué es esto de cómo es que se transforman las sociedades, ¿no? Y fíjense lo que me encontré. Les leo lo que está allí. Dice, un primer ejemplo claro, estamos hablando de transformación de sociedades, ¿no? Lo vemos en las religiones y en la evolución del paganismo. Y dice, la cultura greco-romana, las religiones monoteístas e incluso en el surgimiento del ateísmo. Miren ahora, vemos, por ejemplo, cómo muchos dioses paganos fueron adaptados en el mundo greco-romano. Yo les tengo que decir que desde hace más o menos medio año me he enfrascado en estudiar todo lo que en la Biblia aparece de música, pero lo quiero contextualizar, por supuesto, con la Biblia y con la historia. Y entonces en la segunda presentación que hicimos en la Universidad Adventista del Plata, justamente me tocó estudiar la civilización de los sumerios y los egipcios. Y la verdad que es increíble la cantidad de dioses que ellos tenían y dioses para cada una de las cosas de nuestra vida diaria, para la agricultura, para hacer llover, para que sea abundante, hasta para
para tener pareja o lo que sea. Es decir, hay dioses para todo. Y todos esos dioses paganos, de hecho, una de las más importantes era la Inanna, Ishtar, se llama también, cuyo consorte era Tamuz, que luego me encontré, claro, que en el libro de Ezequiel habla sobre cómo las mujeres de Israel iban a llorar a Tamuz a las puertas del templo, ¿no? Hablando del paganismo que se había penetrado en el pueblo de Israel. Bueno, estudiando todo eso, la Ishtar después, claro, tiene su parte también en los dioses egipcios, que es Isis. Y después pasó eso hasta Astoret también. Y después de eso, de Astoret pasó a ser Afrodita. Y así seguimos y podemos seguir hasta hoy, ¿no? Entonces, fíjense esto que estaba leyendo yo ahí, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo muchos de esos dioses paganos fueron adaptados en el mundo greco-romano y cómo incluso la esencia de estos continuó en el cristianismo. Eso sí, fíjense ahora, bajo la forma de santos, vírgenes y apóstoles. Y sigue diciendo, porque esta es la famosa tríada de Hegel, siguiendo la frase, haciendo un poco más de zoom, quizás encontremos el ejemplo más claro en el Imperio Romano. Y entonces, ¿cuál es la tríada famosa de Hegel? Hegel dice que hay tesis, antítesis, y entonces de esos dos polos se produce después una síntesis. Así que dice, al imperio politeísta, que sería la tesis, se le enfrentó en el otro lado el cristianismo monoteísta, que es antítesis. Y surgiendo como síntesis, fíjense, un imperio, miren lo que dice, con el cristianismo como religión central. Eso es sincretismo. Yo me fui a el diccionario a buscar qué significa sincretismo bien, porque es una palabra que muchas veces la escuchamos y escuchamos muchas palabras que suenan intelectualmente muy bien, pero no, a veces no tenemos todo el concepto claro, ¿no? Y en el diccionario dice lo siguiente, dice es combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Dice que en filosofía es un sistema filosófico que trata de conciliar, fíjense, diferentes doctrinas, ¿no es cierto? Quiere decir que si yo tengo allí, por ejemplo, el lado azul, que podría ser el cristianismo, y el lado rojo, que puede ser el paganismo, si yo avanzo, puedo obtener esto. Por un lado, hay cristianismo en el lado azul, el rojo, pero ya ven que si mezclamos se empieza a generar un nuevo color, ¿no es cierto? Eso es sincretismo porque empieza a tomar características de un lado y de otro. Y entonces, si seguimos avanzando, vemos que ya la sociedad avanza hasta que está tan mezclada que las dos sociedades de origen quedaron como aisladas y lo básico termina siendo eso que queda en el medio con un color nuevo, ¿se dan cuenta? Pero lo importante es que al mezclarlo con los conceptos de una sociedad y los conceptos de otra sociedad se mezclan entre sí y entonces tenemos una sociedad nueva. Y eso fue lo que decía antes, que veíamos antes cuando hablaba de surgiendo ahí abajo, surgiendo como síntesis un imperio con el cristianismo como religión central. Hemos mezclado y ahora tenemos paganismo y cristianismo mezclado. Y entonces ese es el movimiento típico que nosotros estamos viendo hoy en día también de cómo se produce también las cuestiones ecuménicas, ¿no es cierto? El ecumenismo, porque agarra de todos, de un poco de los budistas, el otro poco del Islam, el otro poco de los judíos, otro poco de los cristianos, y vamos armando todo eso así y se genera una nueva sociedad haciendo sincretismo de todas ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué apunto esto? Porque yo estoy tratando de analizar de dónde vienen las cuestiones. Miren, yo les voy a presentar
esto que acabamos de leer de cómo fue que los cristianos se mezclaron con los paganos. Y tenemos en Agustín de Hipona un ejemplo muy, muy claro de cómo fue lo que él hizo, cuál es el legado que él dejó y la influencia que tuvieron los filósofos griegos que, mezclado con el cristianismo, distorsionó incluso la manera de comprender la Biblia, ¿no es cierto? Saben que Agustín en realidad fue uno de esos pesos pesados de la historia del pensamiento, dice, ¿no? Porque fue el primero, fíjense, que puso en contacto la filosofía griega con la dogmática cristiana. Y ambas son piedras angulares de la civilización occidental que conocemos hoy. Pero el platonismo tuvo un gran peso en las ideas de Agustín. Quiere decir que Agustín se ha basado muchísimo en las ideas de los filósofos griegos y dicen lo que está en la... Yo creo que lo pueden leer, ¿no? Sí. Dice, las obras de Plotino le acercaron a Agustín al neoplatonismo. Y Agustín quedó seducido, dice, por la reinterpretación de Plotino de la teoría platónica sobre la inmortalidad del alma y la descripción de un Dios presente de cierta manera en las realidades sensibles y en la vida cotidiana. O sea, si Dios está en todas partes, estamos hablando de panteísmo, ¿no? Entonces, todas estas cosas fueron introducidas, ¿no es cierto?, por esa mezcla que hubo entre paganismo y un cristianismo que había abandonado evidentemente ese primer amor, ¿no es cierto? Fíjense, si nosotros seguimos el legado de Agustín de Hipona, vemos que quedó el pecado original, y del pecado original todos los otros dogmas que no son para nada bíblicos, porque tenemos mancha desde el nacimiento, resulta que entonces hay que bautizar a los infantes que ya nacen manchados. Como había manchas desde el nacimiento, María no podía estar manchada porque entonces Jesús hubiera estado manchado. La inmortalidad del alma pasa exactamente lo mismo. Como hay una mancha en el cuerpo, entonces tenemos que separar cuerpo y espíritu, y ya separamos cuerpo y espíritu. Separar completamente aquello que nosotros leemos claramente en Génesis, que dice que es un ser viviente, que es la suma del cuerpo y del soplo de vida del ruaj que Dios dio, ¿no es cierto? Y todo eso termina estando también ligado a la predestinación. Y fíjense, hablando con gente que está estudiando la Biblia también, y que me hizo leer el catecismo, porque tuve que interesarme mucho también en qué estaban basados ellos, resulta que también la reorganización de los mandamientos es un legado también de Agustín de Hipona, que al final termina uniendo los primeros dos y desdoblando el 10º. ¿Por qué ataqué este asunto desde allí? Porque uno tiene que ver lo difícil que es poder mantenernos con Dios y querer a la vez estar con el mundo. No podemos, porque siempre se va a terminar mezclando. Saben que al final hasta Lutero, que era agustiniano, no abandonó algunas ideas, y la cuestión de la predestinación fue llevada mucho más lejos por Calvino después, y todo eso se va traspasando a las siguientes generaciones. Ahora, si nosotros seguimos avanzando en el tiempo, nos encontramos con la sociedad de hoy. Y entonces, ¿cuáles son las características de la sociedad de hoy? Porque ahora nosotros estuvimos viendo cómo fue avanzando esto con los cristianos primeros y cómo se distorsionó y se desvió del camino la iglesia primitiva. Y fíjense también en qué se basa la filosofía posmoderna, así como Agustín se basó en los griegos y lo mezcló después con el cristianismo. Nosotros hoy en día tenemos la filosofía posmoderna que está basada en toda esta gente. Miren, son nuevas formas de cuestionar y leer los textos de la historia, influenciada por Karl Marx, por las críticas de Kierkegaard y Nietzsche a la racionalidad,
por la fenomenología de Husserl, acá tengo que decir algo, la fenomenología es algo que a mí me ha fascinado en la música, porque claro, cuando uno piensa en cómo está construida la música, ese no es un tema que trataremos hoy, pero lo dejo de costado, la música está construida de fenómenos que Dios nos regaló. Y entonces yo cuando aprendí a estudiar y a ver cuáles eran las características de esos fenómenos, entendí mejor la música. Pero resulta que la fenomenología de Husserl va mucho más lejos y no tiene nada que ver con aquello finalmente. Heidegger, fíjense, el psicoanálisis de Freud, yo les pediría que por favor busquen a ver si hay alguna similitud entre Agustín y Freud. Van a encontrar trabajos, investigaciones hechas sobre ciertas similitudes del pensamiento de Agustín de Hipona y de Freud. El estructuralismo de Levi Strauss, bueno, todo esto, sobre todo esto, está basado en la filosofía posmoderna. Y entonces, ¿a qué llega todo esto? ¿Cuál es la característica de nuestra sociedad de hoy? Que es lo que a mí me importa. ¿Cuál es la característica de nuestra sociedad de hoy? Miren, el hombre posmoderno se define desilusionado, alejado de la ilusión de su progreso y entregado al consumo instantáneo como búsqueda de placer y satisfacción. Esta es una de esas características. El consumo instantáneo está hablando de algo veloz. Por eso todos estos aparatos que ahora nos ayudan también a poder estar juntos a pesar de las distancias, pero también tiene esa otra parte que hace que todo sea tan veloz que el mundo no se satisface con estudiar algo con tiempo. Tiene que todo estar resuelto inmediatamente. El principal foco de atención está en el presente, en el hoy, lejos del cultivo personal o cultural. Es decir, me importa lo que pase hoy, mañana ya veremos. Se basa en la conducta apática, fíjense, desconectada del mundo a su alrededor, centrada en el avance personal y en el propio progreso. Me importa lo mío, poco me importa lo que pase a mi alrededor. Esa es una característica típica del hombre posmoderno. Aparece, y esto me llamó mucho la atención porque es así, la idolatría de las figuras públicas y a los medios masivos de comunicación. Es decir, eh, qué sé yo, por ejemplo, las figuras deportivas están en las habitaciones de todos los chicos, las figuras de música rock, pop y todo eso están en las habitaciones de los chicos, las figuras del cine están en todas las habitaciones de los chicos que ponen las imágenes de ellos. Es decir, y todo manejado a través de los medios de comunicación. Si seguimos, la atención del hombre posmoderno está no en las estructuras, no quieren estructuras, por lo tanto, prefieren, fíjense, una palabra que uno puede entender bien para hablar del sincretismo también es la fusión, lo híbrido y la fusión, es mezclar todo en reemplazo de la pureza y la linealidad. No importa que tengamos que mantenernos puros, no, acá lo que importa es mezclar. Y entonces a partir de ahí empezamos a mezclar las diferentes culturas, ¿no es cierto?, de distintos lugares y empezamos a hacer mezclas que terminan en una fusión. Y eso pasa muchísimo en música, ya les voy a mostrar después. Después la cultura popular en reemplazo de lo académico y de lo científico. Es decir, importa más lo que llaman cultura, porque es cultura popular, y eso es más importante que los estudios, aunque ahora nos estén obligando cada vez más a tener más doctorados y más estudios. Sin embargo, en la sociedad importa cada vez más lo otro. La narrativa en reemplazo de la información histórica y fáctica. Es decir, en la posmodernidad, los valores y las prácticas de la religión, la creencia, la fe y la espiritualidad dejan de ser relevantes. Yo estoy planteando todo esto, queridos hermanos, porque tenemos que saber en qué mundo estamos
y en dónde estamos compartiendo nuestra vida y con quiénes la estamos compartiendo, ¿no es cierto?, para poder discernir bien. Dice, el hombre posmoderno se inclina, fíjense lo que dice, a favor del pluralismo, evidentemente, a favor de la diversidad, de la satisfacción inmediata, y convierte a su cuerpo, no su intelecto, como herramienta para lograr esas metas. Esto del pluralismo y la diversidad, claro, y es lo que nos va a llevar evidentemente a un gobierno mundial, ¿no es cierto? Si seguimos, miren, nos encontramos en una época en donde todo es relativo, se asume como cierto que cada quien desarrolle su propia realidad. Las verdades no son absolutas, sino que son relativas. Es decir, cada uno tiene su propia verdad. Por eso dice que cada uno desarrolla su propia realidad y cada uno tiene su propia verdad. Y son todas relativas a las circunstancias, creencias, estilos, países, culturas, generaciones. A mí cuando me hablan siempre de culturas digo, señores, está muy bien, pero tenemos que ver cuál es el origen de las culturas. Más tarde vamos a verlo en un video que tenía preparado. Espero que se pueda ver bien, ya que no puedo pasarlo como reproducción. Después dice, se desconfía que la razón y el pensamiento sean la única alternativa para la toma de decisiones, dando cabida, fíjense bien, porque esto es importante cuando hablamos después de música y de todo, dando cabida primero a las emociones, la inteligencia emocional y la intuición como herramientas válidas. En el fondo, dice que en el pasado se asumía como regla general que el bien general debía primar sobre el de los individuos. Hoy en día se enaltece el esfuerzo individual y se reconoce el valor de la subjetividad. En definitiva, ¿saben en qué mundo estamos en qué situación está la sociedad nuestra con la que tenemos que compartir día a día? En definitiva, nuestra sociedad está claramente marcada por un gran enaltecimiento del yo. Nosotros somos los importantes. La psicología actual toda se basa en la autoestima. Sin embargo, cuando sabemos por la Biblia que Dios nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, ¿para qué dice no por obras? Para que nadie ¿qué? Se gloríe, ¿no es cierto? Porque al final no son nuestras las obras, sino es Dios quien actúa. El Dios cuando acompañó al pueblo de Israel a entrar a Canaán, ¿ganaban ellos las batallas o era Dios? ¿Qué tuvieron que hacer en Jericó más que dar vueltas y tocar trompetas? ¿Qué tuvieron que hacer cuando cruzaron el Mar Rojo más que cruzar el Mar Rojo? ¿No es cierto? Entonces, esta sociedad de hoy no entendería eso, porque en realidad le decimos a los chicos, yo lo veía en las películas, pero después me encontré con gente muy amiga y muy querida mía que tenía sus niños, le decía, campeón, reina. Si todavía no hicieron nada para ser campeones o reinas, ¿no es cierto? Era una manera de estimular la autoestima, porque estamos con una necesidad muy grande de estimular la autoestima, porque el diablo ha sido muy astuto y en esta sociedad posmoderna el enaltecimiento del yo es terriblemente importante. Y si falta eso, se cae en la base de la sociedad posmoderna. Por lo tanto, en esta sociedad es la que nosotros estamos inmersos y es en la que tenemos que actuar. Y cuando nosotros tengamos que ver qué hacemos con la música, tenemos que darnos cuenta en qué sociedad estamos y conocerla bien a fondo para saber también por qué, por ejemplo, Dios al pueblo de Israel, cuando yo estudiaba en el tema de Biblia, historia y música, que estudié el tema del paganismo de la civilización sumeria, de los egipcios y después de Canaán y de todo lo que está en esa zona, todo lo que había en esa zona, uno entiende por qué Dios les decía, no harás con ellos, fíjense, les decían alianza, ni tendrás de ellas, de ninguna de estos pueblos,
que no tengan ni misericordia, porque no tenían ni que emparentar con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. La pregunta es, ¿hicieron caso? Creo que todos sabemos cuál fue el resultado, ¿no es cierto? Así que sabiendo esto y que no debemos mezclarnos, ahora yo les voy a plantear, que yo les decía que era la segunda parte, les voy a plantear preguntas que desde esta sociedad posmoderna, cuando hacíamos programas de música, me hacían a mí, ¿no es cierto?, al acabar el programa. Una de ellas me decía, claro, que la música es neutra, o un instrumento es neutro. Entonces, bueno, si yo les presento solamente una tabla como esa sola, nadie piensa absolutamente nada, es una tabla, es un trozo de madera, ¿no es cierto? Después les presento otra más pequeña, bueno, uno puede empezar a tomar relación, pero si yo les presento esas dos tablas como está en forma de cruz, ya la mente de uno, por lo que ya uno conoce, por la situación, por cómo uno estuvo formado con todo, por lo que recibe, ¿no es cierto?, y que ha recibido, ya nosotros no podemos ser indiferentes a esos dos trozos de madera cruzados como están en el centro allí. Deja de total neutralidad eso. Quizás podríamos decir que neutral es solo la madera, pero una vez que le damos forma y que ha tenido un sentido y que se le ha dado un sentido, nosotros no podemos dejar de pensar que eso es una cruz y que tiene un símbolo, es un símbolo muy fuerte para todo el cristianismo porque es la representación del sacrificio más grande que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ahora, fíjense que si vamos a la figura de la derecha, la otra, la que está la cruz invertida, también tenemos, ¿no es cierto?, una imagen inmediata que se nos viene a la cabeza. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso ha sido adoptado por Satanás como una representación de Satanás. Y entonces las iglesias satánicas, que si quieren vean, no lo vean porque la verdad que es horrible, pero si uno las puede estudiar en internet, van a ver que todas están llenas de cruces invertidas. Entonces, ¿es neutro o no es neutro? Depende, claro que depende de a qué está asociado, ¿no es cierto? Yo creo que ninguno de nosotros pondría una cruz invertida en alguna de las iglesias nuestras. Entonces, y además, no solamente no es neutro, que además la música tiene efectos, hablando de música ahora, tiene efectos claros. Fíjense que tiene efectos claros en las plantas. Se puede buscar, hay muchos estudios, yo saqué solamente esto, pero hay estudios hechos sobre el efecto que la música tiene en las plantas. Y yo les voy a decir una cosa es en las plantas no tienen cerebro. Nosotros podemos decir, bueno, el ser humano tiene cerebro, pero lamentablemente tengo que informarles que la música cuando penetra en nuestros oídos traspasa la parte nuestra de razonamiento, va directamente a la parte de la emoción, sin traspasar por el filtro del razonamiento. Por lo tanto, el efecto que puede producir el escucharlo simplemente es igual el mismo efecto que produce en las plantas. Fíjense que dice, evidenciando que, bueno, se han realizado estudios donde se ha demostrado que el desarrollo de las plantas, dependerá del tipo de música que escuchen, evidenciando que tienen preferencia por la música clásica por lo relajante de sus tonos. Miren, para darle veracidad a esto, dice que fueron puestos en práctica diversos experimentos utilizando, plantas y colocándole música, y donde se pudo notar, miren bien, que las plantas que fueron sometidas a sonidos de rock presentaban hojas pequeñas, se alejaban del sonido, se alargaban o doblaban e incluso morían en 2 semanas. Mientras que las que fueron sometidas a música clásica desarrollaban bien sus hojas, tallos y se inclinaban
hacia el suave y delicado sonido de esta melodía. Queridos hermanos, yo les tengo que decir algo. No toda la música clásica es suave y melodiosa, también hay de otras música, digamos, no me gusta el término porque la separa y la pone en una especie de élite lejos de la gente. La música clásica es bellísima y está muy cerca de la gente. Si realmente se pudiera enseñar eso desde los más pequeñitos en los colegios, ¿no es cierto? Ahora les voy a hablar después sobre eso. Pero también hay que hacer una selección en música clásica. No todo vale. Pero la música clásica que está elegida y se pone, han puesto las plantas, que yo me imagino con qué tipo de música es, estas plantas reaccionaban diferente. Pero saben que resulta que no solo las plantas reaccionan distintos, también reacciona distinto el agua. Y se ha hecho estudios, por ejemplo, en cristalizar agua mientras sonaba la Sinfonía 40, por ejemplo, de Mozart. Y cuando sonaba la Sinfonía de Mozart, al cristalizarse se formaban, como pueden ver en la izquierda, ahora que tuvimos nieve, los famosos dibujitos de la nieve, ¿no? Lo que es esas figuras tan simétricas y preciosas, ¿no es cierto?, que se generan en la nieve, también pasaba al cristalizarse el agua poniendo música de Mozart. En cambio, dice que cuando se puso una canción de Elvis Presley, que se llamaba El Hotel de la Tristeza, el resultado fue que los cristales que estaban helados se partieron en dos. Y dice que cuando las muestras de agua fueron bombardeadas con música heavy metal, el agua no formó siquiera cristales, se hizo como pueden ver las figuras del lado derecho, las que son más angostitas. Entonces, todo esto, y crearon, dicen, en su lugar estructuras caóticas y fragmentadas, todo esto hace que evidentemente tenemos que tener presente que no vale cualquier cosa cuando nosotros nos ponemos a escuchar música y decimos, bueno, total, yo no presto mucha atención tampoco, porque penetra y el efecto es grande. Es cierto que la música nos acompaña en distintos momentos. Yo ahora les voy a poner, en el lado derecho ustedes ven que hay estados emocionales, ¿no es cierto? En esos estados emocionales, dos van a ir ligados a cada una de las 5 partituras que van a ir escuchando, que espero que podamos escuchar. A ver, sí. Y vamos a ir viendo cuáles de ellas, 2 por cada una de las canciones. Son 5 extractos de música y podemos ir viendo estados emocionales en esta música. ¿Escuchan ahí? Sí, ¿no? Bueno, yo me imaginé que me daba paz, me daba sosiego, tranquilidad. Fíjense ahora. Aquí, de todos los que están allí a la derecha, seguramente estaríamos pensando en drama y en tragedia, ¿no es cierto? Miren ahora la siguiente. Bueno, esto que podemos decir ahora que tiene alegría y que tiene felicidad. Y ahora la que viene ahora, después de esta, escuchen esta ahora. ¿Ven? Yo aquí tendría que estar pensando en la naturaleza. Decía, bueno, paz, lo dije al principio también. Aleluya.
Y esta última está en elevación y en exaltación, ¿no es cierto? Esta la conocemos todos. Y seguramente pensamos que sí. Esperen que acabe. Enseguida termina. Bueno, les decía que seguramente que si nosotros imaginamos que una música compuesta por un ser humano pueda llegar a estar presente el día de la venida de Jesús, siempre estamos pensando en este Aleluya de Händel. Por eso pensaba en la exaltación y en la elevación, ¿no es cierto? Pero ven cómo cada una puede acompañarnos en distintos estados de ánimo, porque la música afecta directamente a las emociones. El efecto de la música en las personas ya se ve en la Biblia. ¿Se acuerdan la historia esta que está en Primera de Samuel? De cuando el espíritu de Jehová se apartaba de Saúl. El resultado de que se apartara el espíritu de Jehová de Saúl era que le atormentaba un espíritu malo. No porque Dios le mandara un espíritu malo, es que al apartarse Jehová le venía ese espíritu malo, ¿no? Entonces, sus siervos le dijeron que busquen alguno que toque arpa para que cuando esté sobre ti ese espíritu malo, al tocarla, él con su mano tengas alivio, le dijeron los siervos a Saúl. Quiero decirles que lo que están escuchando también es el himno israelí actual, tocado en un arpa parecida a las que tenía David. Entonces dice que cuando David tomaba el arpa y tocaba con su mano, Saúl tenía alivio y estaba mejor, ¿no es cierto? Y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Se dan cuenta cómo en la Biblia misma ya teníamos musicoterapia? Porque la música afecta, no es que no afecte, sí que afecta y mucho. Tenemos otro caso en la Biblia que habla también sobre música en una situación muy distinta. Fue en el Monte Carmelo, cuando se pusieron a danzar todos los sacerdotes de Baal pidiendo a Baal que mandara fuego para demostrar su poder, un poder que nunca apareció porque no existe. Solamente apareció cuando Elías oró a Dios por ese fuego, pero mientras los sacerdotes clamaban, dicen que iban saltando cerca del altar y que iban dando voces y que se sajaban con cuchillos y seguían gritando frenéticamente. Bueno, todo eso afecta y tiene razón de ser, porque no nos tenemos que olvidar que Satanás conoce muy bien la música también, porque en la Biblia cuando tenemos esas dos referencias de cuando comienza todo el conflicto de rebelión en el cielo, las dos veces hace referencia a instrumentos musicales, como diciendo que estaban preparados para ti los tamboriles, las arpas y todo, ¿no? Es decir, él sabe perfectamente todo eso, él conoce. Miren, a todo esto, viendo cómo la música sí afecta, otras de las preguntas que aparece es la cuestión del jazz. ¿Qué pasa con el jazz? Si el jazz sí, jazz no. Es cierto que a día de hoy, en los conservatorios y universidades donde se estudia música, el jazz figura como una de las materias también a estudiar, como una posibilidad de carrera también haciendo jazz. Ahora, que eso esté en las universidades, para nosotros no significa nada, porque también en las universidades se enseña la evolución. Por lo tanto, a mí no me significa especialmente nada que el jazz se enseñe en este momento en las universidades, porque eso no lo santifica. Yo tengo que estudiar verdaderamente qué es el jazz. Pero quiero decirles que en realidad es muy complejo el tema del jazz. Pero termina siendo exactamente lo mismo que vimos al principio. Es ese sincretismo entre la música de los africanos que fueron llevados esclavos
a Estados Unidos, que al principio ni se les permitía bailar, tenían solamente, no se les permitía a ellos concentrarse para hacer sus danzas rituales. Tenían en Nueva Orleans un día en la semana y un horario especial en el cual se podían concentrar, pero ni siquiera tenían instrumentos, por lo tanto tuvieron que arreglárselas con las manos y los pies para hacer sus ritmos, para hacer sus danzas rituales de vudú. Y es la mezcla de aquello con la cultura también europea que tenían los americanos que habían recibido, y entonces de la fusión de esas dos cosas termina surgiendo también el jazz. Básicamente es eso, pero les puedo asegurar que es mucho más complejo, hay que estudiarlo muy bien porque hay muchas más cosas complejas, incluso en dónde se hacía el jazz, en qué lugares fue creciendo, y fue creciendo especialmente en burdeles. Incluso uno puede estudiar qué significa la palabra jazz, y la palabra jazz se le da bastantes aplicaciones, pero hay muchos que aceptan que el término jazz proviene de un idioma, creo que se llama fantín, de la África Occidental, y que significa acto sexual. Así que, bueno, todo eso, toda esa cosa turbia que nosotros vemos es el origen del jazz. Y el origen del jazz después va a dar origen a todo el tipo de música pop, rock y todo que ustedes pueden ver en el mapa allí. Es decir, si yo les echo un mapita, es para que puedan ver bien hasta dónde llega, fíjense, hasta el heavy metal, llega al hip hop, al rap, al todo eso. Es decir, está todo impregnado porque cada uno fue fusionándose y fue derivando en otros géneros. Y lamentablemente tenemos que decir que ahora el jazz está también fusionado, por ejemplo, con el flamenco, hay jazz flamenco. En Argentina tenemos un compositor que ha fusionado el jazz con el tango, que es muy reconocido, que es Astor Piazzolla. Bueno, cuando uno conoce el origen de todo esto, entonces por lo menos uno está en alerta para saber elegir, porque a lo que a nosotros nos importa es que Dios nos ha llamado a que tengamos un culto racional, como aparece en Romanos 12:1. Lamentablemente esa palabra racional se ha borrado de las traducciones actuales, pero sin embargo en el original está como facultad de raciocinio, que es nuestra capacidad de entendimiento para poder discernir. Y nosotros tenemos que ir a estudiar todo esto, de dónde viene y cómo y a qué deriva. Y entonces todas las músicas actuales que nosotros podemos ver, todas las bandas, porque del jazz proviene también lo que vamos a ver ahora más tarde, que provienen las baterías y provienen las guitarras eléctricas. Vienen desde ese origen. Entonces, el uso de la percusión ya la vamos a ver, después si es buena, es mala o cómo debe usarse, si es que debe usarse, pero la cuestión es que el uso de las baterías y las guitarras eléctricas en realidad provienen del propio jazz y de las necesidades que por la gran captación de público tuvieron de tener que amplificar el sonido. Y entonces cuando uno habla de todo esto y uno piensa, bueno, si una de las dos cosas, de los dos, como era se acuerdan de las teorías de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no es cierto? Si tenemos el vudú, la cultura europea, síntesis el jazz. Veamos realmente si en África, por lo menos hasta ahora, no eran ni siquiera aceptados en la música cristiana ningún tipo de tambor por esta razón. And I will start with the question of whether or not voodoo is associated with, well, drums are associated with voodoo. And absolutely, if you go and just do your research, historically speaking, drums and those type of percussion instruments have always been associated with invoking the spirits of the quote-unquote gods, plural, and the ancestral spirits of the ones that have passed before us.
to have these ritualistic ceremonies that connect them to some other entity. And of course, we know that that is not God. It is used in voodoo and in magic and witchcraft. It is not normal to use drums in African Christian music. If you even take just one moment to check out YouTube or even just any other video platform that has Christian music from Africa, even look up Adventist Christian music on YouTube, you will find that a lot of those videos or a lot of those worship styles are all very traditional. Bueno, no sé si llegaron a poder leer la traducción abajo, pero básicamente lo que ella está diciendo es que sí, que todos los tambores estaban relacionados con todos los rituales vudú que están ligados a la magia, a la brujería, y que si uno se pone a fijarse y a investigar, se va a dar cuenta que en realidad mucha de la música cristiana africana no incluía estos instrumentos, porque ellos saben muy bien qué representaba para ellos y qué hacían con ellos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿y de qué forma eran utilizados? Porque aquí lo importante es de qué forma son utilizados, porque yo ahora después les voy a poner otro vídeo con la utilización de la percusión de otra manera. Pero yo les decía también que en un momento, tanto las guitarras eléctricas como las baterías y todo fue una necesidad que salió de las bandas de jazz. Y a partir de ahí, de la necesidad de amplificar el sonido, porque tenía que llegar a cada vez más multitud también, que, bueno, después deriva también en el rock and roll, y rock and roll también es otra palabra que está muy ligada a cuestiones sexuales, ¿no es cierto? Así que cuando nosotros vemos toda la oscuridad que hay detrás de todo esto, y vemos esto incluso, miren lo que pasa en los conciertos rock, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay un estudio hecho que dice de este doctor que se llama Samuel Rosen, que dice que una persona normal de 60 años en el África puede escuchar, oír mejor que un veinteañero normal de Norteamérica. ¿Y por qué? Porque, claro, ellos están todo el tiempo con esa música en los oídos y están hartos de ir a conciertos de rock, porque estos conciertos están entre los peores riesgos, dice, y se debe a que, sin saberlo, son fans, la mayoría de los músicos de rock se ponen tapones en los oídos mientras actúan. Esto es una cosa extrañísima, un músico no podría pensar en eso nunca. Nosotros siempre tenemos que tener el oído listo para escuchar la belleza del sonido y para saber cómo transmitir un sonido y ligarlo a otro y a otro que va siguiendo. Por lo tanto, esto de que se tapen los oídos es una cosa musicalmente es horrible. Dice que hace poco la banda de heavy metal, bueno, esta banda accedió a vender tapones para los oídos en sus actuaciones, es decir, para los que iban a escucharlos, porque dice que alcanzan normalmente entre 110, 120, incluso 140 decibelios, sobrepasando en algunos casos la intensidad del motor de un avión a reacción sobre la pista. Bueno, todo esto es lo que pasa y para eso, digamos, esos instrumentos fueron creados con ese objetivo, con el objetivo de poder amplificar el sonido. Y no solamente amplificarlo, después también lo distorsionan. Es decir, el sonido es una cosa bellísima que Dios ha creado y cuanto más acústico, mejor, porque el sonido acústico tiene unas características que no lo tiene el sonido pasado por el sonido que está digitalizado, el sonido que pasa por la electrónica. El sonido acústico tiene algo que se llama armónicos, y esos armónicos embellecen el sonido, pero eso es imposible en la electrónica. La electrónica rearma el sonido a su manera y da los armónicos completamente distorsionados de lo que es el verdadero armónico del sonido acústico. Ahora, yo les voy a mostrar algo. Esto es en la ciudad de Leipzig, en Alemania,
es el oratorio de Bach de Navidad, y yo les voy a mostrar cómo el instrumento de percusión no es en realidad el problema, el instrumento en sí o el uso de la percusión, sino el mal uso de esa percusión. Y en una orquesta clásica, no está aquí, yo tenía antes otra foto puesta en lugar de esta que está puesta ahora, pero esto es un vídeo. Pero lo van a ver ahí. El timbal, que es el instrumento de percusión, está en la parte de atrás de la orquesta, y en una orquesta sinfónica cada instrumento de percusión está tocado por una persona. No es la agrupación de una batería que lo reúne todo en uno, sino que cada uno tiene que estar bajo la responsabilidad de una persona, porque en la música clásica cada sonido tiene un valor muy, muy especial y tiene que ser tocado de una manera muy especial. Entonces, fíjense, yo les voy a poner, es un minuto que dura más o menos este video, del comienzo del oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach. Bueno, lo dejamos ahí, dan ganas a veces de seguir, pero fíjense esta imagen que quedó allí. Fíjense cuánta juventud. Hay chicos adolescentes, hay chicos jóvenes. Esta es la otra cuestión, el otro tema que siempre suelen decir, ¿no es cierto? Es que a la juventud hay que tratar de dejarle que tengan ese tipo de música, porque si no se nos va de la iglesia. Y yo les voy a decir algo, estuvimos en un congreso hace 1 año y medio, un congreso de GYC que se hizo en Oporto. Éramos un grupo bastante nutrido de gente de España que fuimos hasta allí, y en ese congreso se hizo un taller, y en el taller trataron el tema de por qué los jóvenes puede que no quieran venir a la iglesia. ¿Y saben cuál fue el tema principal? El tema principal no era en ningún caso el problema de que el tipo de adoración que nosotros tenemos no es algo que a ellos les guste, sino que el problema principal no es esta la foto que voy a presentar ahora, no es la foto de aquel congreso. Esto lo busqué yo por internet y me encontré con este libro y con esta diapositiva. El gran problema por el que los jóvenes se van es la falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Esto está sacado de un libro publicado por la Review and Herald en el año 1998. Y dice que la coherencia fue el factor de mayor incidencia. Fíjense, el rechazo o aceptación pasaba fundamentalmente por lo que los jóvenes ven en la vida de los adultos. El libro trata especialmente de adolescentes, pero es el mismo caso. Si no hay relación entre el discurso hablado y el vivido, la tendencia es entonces a rechazar el mensaje. ¿Dónde tenemos que poner el foco entonces nosotros cuando pensamos en nuestra juventud? ¿En lo que le damos a ellos o en cómo vivimos los adultos? ¿Cuál es la imagen que ellos... No la imagen, porque por favor, hay algo que no me gusta, es hablar de imagen, aunque yo sé que la imagen existe. Pero a mí me gusta mucho más hablar de algo, de una vivencia real. ¿Cuál es nuestra vida real cristiana? Que ellos puedan ver de tal manera que no sientan esa falta de coherencia
entre lo que se predica y lo que se hace. Miren, hablando de este tema, también aparece otro tema, que es justamente el de que Lutero resulta que parece ser que santificó la música popular para llevarla dentro de las iglesias. Y yo les voy a presentar esto. Hablando de los jóvenes, fíjense lo que dice. Esto está sacado de un libro de estudio en todos los conservatorios de España, y de muchos lados se usa este libro escrito por Enrico Fubini, que habla sobre la estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. En su página 155 dice esto, hablando del libro, del himnario de Wittenberg. El himnario de Wittenberg es un himnario que tenía unos 30, creo que entre 35 o 37 himnos compuestos, algunos por Lutero y otros por amigos de Lutero o músicos amigos de Lutero. Y entonces, ¿cuál fue la incorporación, cuál fue el legado que nos dejó Lutero con la música? No tenemos que olvidar que la música hasta ese momento, la música que se cantaba en las iglesias era la música gregoriana, que era una música desprovista completamente de encanto, porque habían restringido un montón no de formas de material musical con el cual estaba construida, y entonces la habían desprovisto prácticamente de todo, y solamente tenía una sola voz, y era solamente cantada por el clero. Y entonces, cuando Lutero empezó a escuchar que había en ese momento lo que se llama en música culta motetes, que son los que derivaron en los corales protestantes luego, estos cantos que estaban cantados en 4 voces, para él esa polifonía era riquísima, y él dijo, no puede estar esto que es tan bello fuera de la adoración. Y entonces, cuando nosotros vemos hoy nuestros himnarios, con esas formas de escribir, quien sabe un poco de música sabe que están escritos mayormente en 4 voces, es que viene de esta aportación de Lutero. Estos cantos, dice, adaptados a 4 voces, por el motivo exclusivo, dice, de que yo deseo que los jóvenes, escuchen bien, salto el paréntesis, dice, dispongan de algo con lo que puedan sustituir sus cantos amorosos y licenciosos, así como que puedan, en lugar de estos cantos amorosos y licenciosos, aprender cantos educativos y acercarse al bien como a ellos les conviene. ¿Qué es lo que estaba apuntando Lutero aquí? Lutero estaba apuntando directamente a una aportación educativa de la música. Tan educativa creía él que era la música, que dentro de todas las cosas que Lutero hizo una especie de revolución, también hizo una revolución, no solamente fue desde el punto de vista religioso, también lo hizo desde el punto de vista educativo, donde los programas de estudio de las escuelas latinas tenían como centro en sus programas de estudio la música, porque él decía que con la música se podían acercar al bien como a ellos les conviene. Entonces, ese uso de música popular, que hablan de cantinas y de bares, fíjense, este es otro libro que tuve en mis manos para poder leer y disfrutar, porque habla de la música de Juan Sebastián Bach. Se llama el libro Música en el Castillo del Cielo. En su página 211 y 212 habla de lo que es la contrafacta. La contrafacta, yo les voy a explicar rápidamente lo que es. Era, digamos, obras artísticas seculares, se les cambiaba el texto y se las transformaba en obras religiosas. Es como si dijéramos ahora, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y que en lugar de mantenerlo así, digamos, caminante no hay camino si no es con Dios al andar. Y entonces ya nosotros le hemos puesto a Dios en el medio y transformamos algo secular en algo religioso, ¿no es cierto? Y eso se hacía muchísimo en la época de Lutero. Se hacía mucho en la literatura.
Pero fíjense que Lutero, que se hiciera en la época de Lutero, no quiere decir que él lo haya usado en su música. Eso es lo que siempre se creía, pero ahora hay estudios de la musicología que yo pude extraer este párrafo de este libro y que dice lo siguiente: en contra de un error que se haya muy extendido, contamos con tan solo un ejemplo de composición de contrafacta. Contrafactum es lo que yo acabo de decirles, ¿no? Por parte de Lutero. Es decir, tomó una canción de adivinanza profana y la convirtió en una canción, la base de su primera versión de un himno cristiano que se canta hoy en día mucho en época de Navidad en Alemania, que dice: desde el cielo he venido a la tierra, ¿no? Von Himmel hoch da komm ich her, que dice que apareció en ese himnario que acabamos de hablar en la diapositiva anterior, ese himnario de Wittenberg en el año 1535. Pero fíjense lo que dice que Lutero no quedó satisfecho con el resultado y entonces decidió componer una nueva melodía para él, que es la que ha pasado a estar inseparablemente ligada al texto desde entonces. Así que esta investigación que fue llevada a cabo por este musicólogo, Robin Lever, contribuye a desmentir el mito que rodea el supuesto apoyo de Lutero al empleo de música popular en la Iglesia. Por lo tanto, si nos queremos apoyar en Lutero, pues no podemos apoyarnos en Lutero. Hay que buscar entonces otras excusas o otras razones, otros fundamentos, otros argumentos para poder decir eso, pero no en Lutero. Otra de las cosas que preguntan, pero claro, tenemos que utilizar sus costumbres para poder alcanzar a esta sociedad. Miren, eso está apoyado, sí, en un texto bíblico, este texto que tengo delante, donde Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, le dice: he hecho a los judíos como judíos, bueno, a los que están sujetos a la ley, como sujetos a la ley, a los que no, como que no, dice judío, judío, griego, griego, eso ya lo conocemos. Dice: para que de todos modos salve a algunos. De alguna manera, el propio Pablo está reconociendo que hay algo allí que salva solo a algunos. Dice, bueno, algunos pueden tener, puede valer la pena hacer todo esto, pero hay un texto de la hermana White que habla justamente sobre este asunto de Pablo cuando estuvo en Atenas y predicó a los griegos como griego, ¿no? Dice, el texto está en Ministerio a las Ciudades en la página 21, párrafo 3. Y dice lo siguiente, y a mí me gustó mucho porque me lo ha pasado esto, bueno, en conversaciones que tengo también con mi hermana, mucho sobre este tema. Ella me pasó este texto, que dice lo siguiente: al predicar el Evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas, porque cuando estuvo en Atenas ya sabemos el resultado. Dice, mientras estaba en ese lugar, en Atenas, había tratado de adaptar su estilo al carácter de su auditorio. Intentó hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, fíjense, a la filosofía con la filosofía, justamente a los griegos que después fueron una influencia tan fuerte en Agustín de Hipona, ¿no? Al pensar en el tiempo así usado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido poco fruto, entonces dice, decidió seguir otro plan de acción en Corinto y en sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes, ¿no? Y resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber otra cosa. Fíjense qué es lo que les predicó a los corintios. No saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque muchas veces hacemos estrategias humanas y nos olvidamos del enorme poder que Dios tiene, que incluso si fuera necesario, haría hablar a las piedras. Entonces dice, iba a predicarle ya no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
Hay otro texto que está en Evangelismo que dice también, no se rebaje la verdad, nunca rebajéis la verdad a fin de obtener conversos, sino procurad elevar, es lo que, ¿se acuerdan? Vimos recién en Lutero, lo que quiso es elevar a la juventud. Acá se trata exactamente de lo mismo, procuremos elevar a los pecadores y corrompidos hacia la norma superior de la ley de Dios. Más tarde, en la misma página 105, en el párrafo 4, dice, el enemigo vigilará estrechamente y aprovechará toda ventaja o circunstancia para rebajar la verdad mediante la introducción de actuaciones indignas. Dice, no hay que estimular ninguna de estas actividades. Las verdades preciosas que se nos han dado, tenemos que nosotros tener presente que son verdades preciosas, porque si no entendemos que son verdades preciosas, entonces no lo tomaremos de esta forma. Las verdades preciosas que se nos han dado deben ser proclamadas, fíjense, con toda solemnidad y con sagrado temor reverente. La última de las cuestiones que me plantean, sí, pero me dicen, ¿y qué pasa si alguien lo hace de corazón? Bueno, la primera cuestión es, yo no conozco el corazón de las personas como lo conoce Dios. Por lo tanto, yo no puedo ponerme en el lugar de Dios para definir qué tipo de corazón es el que hace y cómo lo hace. Aparentemente puede ser verdaderamente que lo haga con un corazón muy sincero, pero aún así, aun cuando lo hagan con un corazón sincero, también hay una historia en la Biblia que nos muestra cómo cuando David quiso llevar de la casa de Abinadab en un carro nuevo el arca de Dios, y dice que Usa y ahí guiaban el carro, todos estaban regocijándose delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas, con todo. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano para sostener el arca, porque los bueyes dicen que tropezaban, y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que Dios hirió a Usa y murió allí delante de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si no estaba en el corazón de David llevar el arca a Israel. Después se dieron cuenta que el problema estaba en que no habían seguido las recomendaciones de Dios. Y la recomendación era que el arca tenía que, no era recomendación, era una orden esa, que el arca de Dios debía ser llevada por los levitas, porque a ellos había elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Pues por no haber hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron, bueno, y ya sabemos después el resto de la historia. Miren, cuando uno habla del corazón, lo primero que tiene que decir es, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, Jesús mismo nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí que el corazón es importante, claro que es importante. Fíjense en lo que dicen en Hechos de los Apóstoles. Página 427, los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Esto está después también un capítulo entero en Mensaje para los Jóvenes, que es un libro que todos los jóvenes deberían leer. Yo en su momento me fue regalado y lo leí, aunque no en la totalidad, pero leí todas las cosas importantes que más me guiaron también en mi juventud, y con las que tuve que luchar también porque el libro me marcaba cuestiones que por ahí no me agradaban. Pero miren lo que dicen de las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que podría sugerir pensamientos impuros. Y sigue diciendo, no se debe permitir que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Y ahora dice, hay que vigilar, que dice fielmente el corazón,
porque los males de afuera despertarán los males de adentro y el alma vagará en tinieblas. Miren, ¿cuál era entonces la recomendación de Dios al pueblo de Israel? ¿Y cuál es la recomendación que Dios nos da a nosotros para que podamos discernir perfectamente entre lo santo y lo no santo, entre lo santo y lo impuro? Después de haber tenido que aceptar que el pueblo de Israel no había sacado totalmente a las naciones que el Dios le había dicho que sacara, fíjense que todavía Dios en su misericordia todavía les dice en Josué 23, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? ¿Cuál es la recomendación que Dios nos da? ¿Cuál es la orden que tenemos de Dios para poder mantener nuestras mentes en capacidad de discernir? Dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Cuando nosotros hicimos al principio una radiografía de lo que es la sociedad actual, claro, el problema es, nosotros no podemos dejar de tratar con ellos, porque todos, por ejemplo, yo mismo también tengo que tratar, pero una cosa es tratar y otra cosa es mezclarnos en costumbres y en mezclarnos de tal forma que olvidemos las recomendaciones que Dios nos ha dado. Miren, yo les tengo que ser sincero, en mi vida yo tengo muchísimos errores, claro que los tengo, y no me puedo poner en ejemplo en absoluto de nada, solamente lo digo como un testimonio. Yo también, en toda la cuestión de mi vida personal, siempre tuve una gran atracción, por ejemplo, por los deportes, y como argentino también tengo una gran atracción, por ejemplo, por el fútbol. Ahora, si supieran la cantidad de tiempo perdido que uno ha tenido en su vida con ellos. Una vez vino un pastor jovencito que debéis conocer, Luis Fajardo, a nuestra iglesia y dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, si recorriéramos el historial de YouTube o el historial de nuestras búsquedas de Google en Internet, ¿qué es lo que más tendríamos? Y entonces ahí me hizo pensar, ¿qué es lo que más aparecería si nosotros hacemos hoy un recorrido por ese historial? Miren, no tenemos que sufrir ni temer de sentirnos distintos, ni sentirnos diferentes. No es una cuestión de orgullo el sentirse diferente, al contrario, es mucha más responsabilidad porque Dios nos ha dado un mensaje que tenemos que compartir y que es una gran responsabilidad para nosotros vivirlo y compartirlo. Pero tenemos que vivirlo. No es que la diferencia nos haga como una élite superior. Al contrario, cuanto más nos plantemos delante de los pies de Cristo, de los pies de la cruz, más nos daremos cuenta de nuestras necesidades. Pero no podemos dejar de ver lo que Dios nos pide. Fíjense en estos 3 textos. Puesto que todas estas cosas, segunda de Pedro 3:11, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sigue en Romanos 12, que yo les dije antes, como santo, agradable a Dios, que presentemos nuestros cuerpos a sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos debemos conformar a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué tenemos
nosotros un mensaje como el de la Reforma Pro Salud, es para que esto, nuestro cerebro, pueda llegar a estar en plena forma para poder entender, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tenemos que saber para qué fuimos hechos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. En Romanos 11:36, Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él, fuimos creados por medio de Él y para Él. Así que fuimos creados para la gloria de Dios. Por eso, en 1 Corintios 10:31 nos dice que, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Miren, y cuando nosotros pensamos en eso, entonces vamos a ir a los versículos y vamos a tener conocimiento y a ir más a la Biblia, a estudiar más, para poder discernir. ¿Y quién nos va a saber discernir? Dice, por los demás hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, puro, amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza. ¿Quién reúne todas estas condiciones? Cristo. En esto pensad. Y entonces nos vamos a dar cuenta que aun cuando estamos viendo que gracias a Dios hay un movimiento por la situación en la que estamos viviendo ahora, hay movimientos. Y hay muchos eventos en la red que están hablando sobre los movimientos finales, de cómo van a ser los movimientos finales, pero lamentablemente poco hablan, tenemos que quizás hacer un poco más de hincapié, que hay algo que tiene que suceder para que todos los eventos finales después se desencadenen. Y eso está en Apocalipsis 3:18. Dice, te aconsejo que de mí, quien dice esto es el testigo fiel, es Jesús, compres oro refinado en fuego. Y más tarde nos dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nosotros sabemos que somos la Odisea. Lo sabemos. Y realmente creo que si cada uno de nosotros hiciera esa especie de autoexamen, empezando por mirar el historial de YouTube y el historial de Google, ¿no? Lo digo porque seguramente habrá muchos jóvenes. Yo les pido, por favor, hagan ese ejercicio. Y fíjense, ¿qué es lo que más aparece allí? Nosotros tenemos que, a nivel individual, hacerle caso a este mensaje a la Odisea, que nos dice que debemos arrepentirnos, pero para eso tenemos que hacer un estudio en nuestras vidas y ver en qué situación estamos, en qué situación de la mezcla estamos y en qué tenemos que arrepentirnos. Y tanto como lo tenemos que hacer a nivel individual, probablemente tengamos que pensar también a nivel colectivo y corporativo. Y entonces se desencadenarán todos los acontecimientos que faltan seguramente a mucha velocidad, porque entonces nos daremos cuenta que estaremos en Cristo y estando en Cristo es nueva criatura. Y quiero terminar con esto. Miren, este es un cuadro que en realidad el cuadro primero lo tuvo el doctor Kellogg y el esposo de la hermana White, Jaime White, le hizo algunos cambios. Lo utilizaron para evangelismo en aquel tiempo. Y como ven en el cuadro, tenemos allí un árbol que tiene colgado de ellos los mandamientos y la cruz de Jesús a un lado. Saben que nuestra iglesia en un momento, dice la hermana White, estábamos predicando los mandamientos de una manera tan incisiva, haciendo tanto énfasis en ellos, que ya nos estábamos quedando secos como el monte de Gilboa, porque faltaba Cristo, porque faltaba Jesús. No significa que no sean importantes los mandamientos, porque sabemos que en Apocalipsis 14:12 nos habla de que ese pueblo final va
ser un pueblo paciente que guarda los mandamientos y que tienen la fe de Jesús. Pero lo importante era que después ese cuadro, Jaime White mandó hacer un arreglo de ese cuadro, se llamaba El Camino a la Vida, y entonces puso a Jesús en el centro. Y dijo Jesús, Cristo, el camino, es el camino a la vida. ¿Saben? A partir de ese momento aparecieron editados entonces, publicados, todos estos libros de la hermana White que conocemos hoy, en 1892, porque es todo terminó convergiendo en el Congreso de 1888, donde se habló de la justificación por la fe y se puso a Cristo en el centro. Fíjense, año 1892, Camino a Cristo, 1896, el discurso maestro de Jesucristo, 1898, el deseado de todas las gentes, 1900, palabras de vida del gran maestro. Saben que me di cuenta que para poder mantenernos con Cristo y mantenernos firmes en nuestras decisiones y en nuestra capacidad de elección, tiene que estar Cristo en nosotros. Si no, nos sirve de nada haber visto todo lo que vimos en el programa de hoy. Por lo tanto, yo al terminar este programa dije, el programa yo lo llamaba Musicalmente Cristiano, pero miren, les voy a hacer un cambio al título del programa. Y lo vamos a terminar llamando Cristianamente Musical.